Cierra los ojos. ¿Qué te viene a la cabeza si te digo las palabras persona que se dedica o se ha dedicado a la ciencia? Un científico o científica, vaya. ¿Quién te ha venido a la mente? ¿Albert Einstein? Bien, y muy bien si has ido más allá de Einstein y has pensado en Marie Sklodowska-Curie. O quizás has pensado en Darwin. Pero, ¿alguna otra persona? ¿Alguna referencia más actual? ¿Sí? ¿No? No te preocupes. Hoy te presentaremos personas que se dedican a la ciencia, personas que no tienen necesariamente el pelo blanco alocado, ni siempre llevan puesta una bata. Personas diversas, como lo somos las personas en general. ¿Sabes qué? Más fácil. Ve y mírate en el espejo. La persona que ves es una de las muchas personas que podríamos imaginar cuando hablamos de personas que se dedican a la ciencia. ¿Tú qué opinas? Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón ALBA que ilumina la ciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos al sexto programa de Acelerando Electrones, el podcast de divulgación de la ciencia del sincrotrón ALBA. Este es el último programa de la primera temporada de Acelerando Electrones y hoy tengo el gusto de saludar a Laia Torres Aribau de la Oficina de Comunicación del sincrotrón ALBA. Hola, ¿qué tal, Laia? Hola, ¿qué tal, Jessica? Último programa ya. Sí, pero no temáis, ¿eh? Volveremos con más episodios. La segunda temporada saldrá en unos meses. Mientras, si no os habéis descubierto hoy, siempre podéis recuperar los programas anteriores. Sí, recordemos que en el primer capítulo, junto con Sara, nos contasteis qué es el sincrotrón y las diferencias que tiene con el famoso acelerador de Suiza. Y en el segundo episodio de Acelerando Electrones, Francis Pérez, el responsable de la división de aceleradores de ALBA, nos contó cómo se produce la luz de sincrotrón. En el tercero, Sara nos mostró qué se vive dentro de la sala de control del ALBA y conocimos también el trabajo de la sección de control y adquisición de datos gracias a su responsable, Guifré Cuny. El cuarto y quinto episodios nos han servido para ver para qué sirve el sincrotrón, conocer algunas de las aplicaciones que tiene la valiosa luz que se produce en el acelerador de ALBA, concretamente en los campos de la biomedicina y la salud en el programa 4 y en las ciencias ambientales y la sostenibilidad en el episodio 5. ¿Y hoy qué toca, Laia? Pues ahora toca hablar de las personas que hacen posible ALBA, personas que se dedican a la ciencia para saber cómo es su día a día y qué les ha llevado hasta aquí. Pues no os perdáis este sexto programa de Acelerando Electrones, podcast que realizamos desde Cugat Media en Sant Cugat del Vallès con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Recordad que nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube. Además nos encontraréis en la web de ALBA, sincrotronalba.es y en la web de la radio, cugat.cat. Os invitamos a seguirnos a través de redes sociales con el usuario @albasincrotron, escrito en inglés SYNCHROTRON, o nos podéis encontrar directamente buscando Sincrotrón ALBA. Esperamos vuestros mensajes, comentarios, memes, preguntas, lo que queráis con el hashtag Acelerando Electrones o en la sección de comentarios de las plataformas de podcast. Empezamos. Hoy vamos a arrojar luz a el oficio de investigador e investigadora. Aclararemos algunos conceptos, derribaremos mitos acerca de las funciones y posibilidades de la ciencia y entrevistaremos a algunas de las personas que trabajan en ALBA para que nos cuenten su experiencia profesional en primera persona. Empecemos. 20 minutitos para iluminar la ciencia. Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón ALBA que ilumina la ciencia. En el sincrotrón ALBA trabajan más de 200 personas en áreas como experimentos, aceleradores, informática, administración e ingeniería. Hoy nos acompañan 3 de estas personas. Vamos a conocer nuestra primera invitada, Montse Pont. Montse Pont estudió física en la Universitat Autònoma de Barcelona. Realizó sus estudios de doctorado en Suecia y después de unos años como profesora en la universidad, trabajó 6 años en un sincrotrón en Alemania.
Ha estado vinculada con ALBA desde sus inicios. En 1994 obtuvo una beca de la Generalitat de Cataluña para trabajar en el diseño y construcción del futuro sincrotrón. Después de su estada en Alemania, se incorporó al equipo de ALBA en 2004. Trabajó en el diseño e instalación del acelerador para su puesta en marcha. En 2012 empezó a ejercer como responsable de operación de los aceleradores y desde 2020 pertenece al equipo directivo, coordinando la operación del sincrotrón en general. Montse coordina muchas cosas en su trabajo, pero también le queda tiempo para coordinarlo con algunas de sus aficiones: viajar, leer y hacer actividades en familia. Hola Montse, ¿qué tal? Hola Jessica, ¿qué tal? Montse, coordinar la operación del sincrotrón. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, pues lo que hago en estos momentos es coordinar a los distintos equipos técnicos que son necesarios para la operación, no solo de los aceleradores, sino también de las líneas de luz, y estar preparados para que cuando los científicos vengan a hacer experimentos, pues lo encuentren todo preparado. Fantástico. Pues dejamos un momento a Montse para ir a conocer nuestro segundo invitado, Isidro Crespo. Isidro Crespo estudió en bioquímica en la Universitat Autónoma de Barcelona e hizo un máster en farmacología. Antes de su llegada a ALBA ha pasado por la universidad dando soporte a la docencia y también por la industria, como técnico de un laboratorio farmacéutico. Entró en ALBA en 2015, primero como técnico de investigación y luego haciendo el doctorado sobre los mecanismos moleculares involucrados en el crecimiento de las plantas. Presentó su tesis en 2020 y desde entonces trabaja en ALBA como investigador postdoctoral en la línea de luz Shalok. Combina su propia investigación con el soporte a los equipos científicos que vienen a ALBA para usar la línea. Y no solo le gusta cacharrear, como dice él en Shalok, haciendo mantenimiento y desarrollo de los equipos, sino que también lo hace en casa. Toquetea servidores, domótica, electrónica y automatiza tareas y análisis de datos con lenguajes de programación como Python. Eso si no está por la montaña con su bici. Bienvenido, Isidro. Hola, gracias Jessica. Isidro, ¿qué significa a la práctica trabajar en una línea de luz? Bueno, una línea de luz es un instrumento que utilizan los científicos. Entonces, los científicos de la línea, como nosotros, lo que hacemos es mantener ese instrumento, no solo mantenerlo activo y funcionando, sino también a las últimas técnicas que haya disponibles, y también le damos soporte a los usuarios, porque claro, no todos los usuarios son expertos en la técnica y pueden necesitar ayuda. Ese es nuestro principal objetivo. Y ahora, por último, pues vamos a conocer Massimo Talarida. Massimo Talarida nació en un pueblo al sur de Italia, en Calabria, y estudió física en la Universidad de la Sapienza de Roma. Su primera experiencia con un sincrotrón fue al 1999, cuando hacía su trabajo de final de carrera en el sincrotrón italiano de Trieste. Más tarde trabajó en el sincrotrón de Alemania, BESI 2, hasta el 2015, cuando vino a ALBA para construir la 9ª línea de luz del sincrotrón, llamada Lorea. Cuenta que en 2 ocasiones estuvo tentado de dejar la carrera de físico. La primera, mientras estudiaba en Roma. Su dedicación como voluntario en la cárcel de Roma durante 2 años casi le hace dejar la universidad para seguir con el voluntariado. La segunda vez fue cuando decidió ir a Berlín para hacer el doctorado. Escogió Berlín por la música, ya que Massimo tocaba en un grupo de jazz y quería vivir la experiencia de tocar en el extranjero. Pero la escena musical en Berlín no fue como esperaba y le resultó más interesante dedicar su tiempo en acabar el doctorado y seguir su carrera de científico. Hola, ¿qué tal, Massimo? Hola. Quizá debemos dar las gracias al Jazz de Berlín por no ser como esperabas. Gracias a ello, ahora te tenemos de responsable de una de las últimas líneas construidas en ALBA, acabada de estrenar, vamos. ¿Cómo ha sido ese proceso de construir una línea? Bueno, me ha gustado mucho, he aprendido muchas cosas, he tenido que resolver muchos problemas y siempre pensando en la física que tenía que aplicar, pero también con mucha creatividad, como se hace en el jazz. Bueno, pues ahora que ya os conocemos un poco, conocemos vuestras biografías, conozcamos un poquito más cómo es vuestro día a día y cómo os sentís como científicos. Mi primera pregunta es muy básica para una persona no científica. ¿Desde pequeños pensabais que seríais hoy científicos? ¿Soñabais con la ciencia de pequeños? No, yo creo que no podemos estar de acuerdo. ¿No? A ver. Es muy utópico esta pregunta, seguramente. Sí. Bueno, yo sí pensaba de ser científico, pero no físico, sino astrofísico y mirar las estrellas. ¿Y se parecen algo
Lorea en mirar las estrellas? Bueno, no mucho, Oh. pero sí, pero el trabajo es similar, ¿no? El pensar, descubrir. exacto, pensar cómo resolver problemas o entender los resultados, por ejemplo. Y tú, Isidro, has dicho que no muy rápido. No, realmente no. No, o sea, yo de pequeño, quizá es algo que arrastro desde entonces, el tema del cacharreo. Yo era mucho de trastear cosas, pero bueno, al final llega un momento que te das cuenta que te interesan quizás cosas más así. A mí en mi caso fue la biología, la química. No sabía muy bien qué era lo que me gustaba, por eso cogí bioquímica. Lo juntaba todo. Sí, sí. Pero bueno, ha sido un proceso de descubrimiento. ¿Y en tu caso, Monse? No, yo tampoco quería ser científica de pequeña, yo quería ser maestra, pero bueno, los estudios se me daban bien y los últimos años en el instituto tuve muy buenos profesores de física que fueron una fuente de inspiración y cambié de perspectiva profesional y aquí estoy. Y ahora hablando propiamente de ALBA, ¿qué diríais que tiene el sincrotrón ALBA que no tienen otros sincrotrones o qué valoráis de trabajar aquí actualmente? No sé, Máximo, por ejemplo, tú que acabas de entrar más recientemente. Yo veo que los compañeros son mucho más motivados en ALBA que en otros sincrotrones. Quizás porque es más pequeño que otros, hay menos gente, pero esto es lo que veo. Sí, sí. ¿Los demás, no sé, coincidís un poco? Sí. Yo no he tenido experiencia en otros sincrotrones. ALBA ha sido el único sincrotrón en el que he estado, pero sí que he estado en otros sitios y veo que, bueno, el trato es muy humano. Es una pequeña familia y eso los usuarios lo notan. O sea, eso es algo que nos dicen. Que, bueno, puede haber otros sincrotrones que son muy grandes y eso, pero el trato es más industrial, más un usuario, otro, y aquí estamos más cercanos al experimento. En cualquier momento que el usuario tiene cualquier duda nos puede llamar y ahí estamos y solucionamos los problemas lo mejor que podemos. Para que nos entiendan, los usuarios son científicos que vienen, ¿no?, con sus objetivos en lo que estén trabajando, y en ALBA les ayudáis a poder resolver lo que ellos vienen a hacer. A esto os referís, ¿no? A trabajar en equipo con investigaciones que vienen externas a ALBA. Con investigadores externos, sí, exacto. Y ahora estaba pensando, por ejemplo, en tu caso, Monse, que has estado en ALBA desde el principio. Estábamos hablando de que ALBA en realidad es pequeño de número de personal. Claro, cuando comenzasteis, todavía eres un equipo más pequeño. Todavía éramos un equipo... ¿Cómo se vivieron esos inicios, ¿no?, para arrancar de la nada, podríamos decir, un sincrotrón? Bueno, éramos un equipo muy, muy pequeño en el que había mucha motivación y mucha involucración de todo el personal. De hecho, fuimos durante la puesta en marcha del sincrotrón, pasamos unos meses en los que semana sí, semana también, pues celebrábamos algún hito en la puesta en marcha del sincrotrón, ¿no? El primer haz en el LINAC, el segundo haz, no sé, en el anillo, el primer usuario. Pues fue una época muy, muy interesante, muy valiosa. ¿Y te acuerdas? O sea, no sé si hubo ese momento, pero yo me imagino, hay un momento en que apretáis el interruptor como si se encendiera la bombilla y el sincrotrón funciona. Sí, hubo un momento, pues, fuimos haciendo distintos pasos y poniendo todos los subsistemas en marcha, y me acuerdo perfectamente, estaba en un turno de noche yo, y estábamos muy a punto de poner los primeros electrones dentro del acelerador, pero ya eran las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, ya no sabíamos qué más probar, había algo que nos fallaba y dijimos, nada, esto está todo súper preparado. Y llegaron los del turno de la mañana al día siguiente a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana ya me despertaron diciendo que había electrones en el acelerador. Llegaron más frescos, quizá. Sí, es una cuestión de llegar más frescos. ¿Y qué hicisteis luego? Perdón, es que ahora me estoy imaginando la situación, ¿no? Yo estoy con la situación como de película. Sí, un poco NASA, ¿no? De cuando llegan y celebran. Pues sí, un poco sí. Todo el mundo fue a sala de control y al cabo de un rato pues lo celebramos. Abrimos unas botellas de cava. Vale. Bien hecho, bien hecho. Y no sé si similar esta situación, Máximo, tú la tuviste cuando llegó el primer haz de luz en Lorea. Bueno, sí, ¿no? Nosotros también hemos abierto un par de botellas de cava,
cuando llegó el haz por primera vez en la línea, cuando llegó después del monocromador, donde el haz es mucho mejor, y cuando llegó sobre la muestra, que quiere decir que el experimento sí que se puede hacer. Y ahora ya, no sé, Isidro, si tú has abierto alguna botella de cava últimamente. No, realmente no. Claro, la línea Xaloc está en operación desde el 2012, o sea, es una de las primeras líneas de Alba, y claro, yo he llegado y prácticamente en cuanto a los fotones estaba todo hecho. Pero sí que es verdad que, bueno, estoy ahora participando en una mejora de la línea, que es para tener una línea auxiliar en Xaloc, que el concepto es muy sencillo, pero encontrar el haz es muy complicado. Y cuando veo el Hall de la Fama de Xaloc con las diferentes botellas de cava ahí y las diferentes fechas marcadas y por qué se celebró esa botella, pienso, es que se merece celebrarlo de esa forma, porque es que hay tantos sistemas y hay tantas cosas que pueden fallar, y que no falle es un milagro. O sea, es algo que es vamos, impresionante. Yo quería comentaros, imagino que en vuestro trabajo está lleno de retos cada día que vais consiguiendo, ¿no? De problemas que tenéis que resolver, de objetivos a los que tenéis que llegar y de celebraciones por haberlo conseguido, diarias o semanales. No sé si cada día descubrís algo o resolvéis un problema, pero de tanto en tanto sí es algo habitual en los retos, ¿no? Y resolver problemas en vuestro día a día. Yo creo que el 90% del tiempo es resolver problemas. Sí, esa es la vida del científico, estoy de acuerdo. Pero bueno, estos problemas mejoran la vida o mejoran... Absolutamente. No, trabajas un 90% para resolver problemas que te llevarán a un 10% de avance científico, digamos, de puro avance científico, ¿no? Sí, es siempre mejorar el equipo para poder hacer un experimento que el día antes no se podía hacer, por ejemplo. Claro, a mí esto me resulta impresionante. En el capítulo anterior estuvimos hablando de plantas cyborg, por ejemplo, que a mí me dejó impresionada. He descubierto muchas cosas y esto, Máximo, que comentabas es muy interesante, lo de hoy hago cosas que ayer no se podían hacer. Sí, exactamente. No, es que el sincrotrón no se acaba nunca, ¿no? Hay siempre algo que puedes mejorar. Y hay siempre algo que se puede hacer para mejorar un experimento. Al final, para mejorar la vida de las personas. Sí. Y ahora cambio un poco de ámbito. Quería hablar de la situación de la ciencia en general o de la profesión de la ciencia. No sé, uno desde fuera tiene la sensación que gran parte del tiempo o de la trayectoria es un poco como de estudiante. Predoctorado, haciendo el doctorado, postdoctorado. Quiero decir, ¿cuesta llegar a profesionalizar esto o a hacer la investigación soñada? No sé, Isidro, tú que eres el más joven, ¿cómo lo ves? Bueno, quizá mis compañeros tienen más experiencia en esto, pero yo desde mi punto de vista, la vida del científico es un constante aprendizaje. O sea, tú nunca vas a dejar de ser aprendiz por muchos años que lleves. Y de hecho, incluso Alba es un instrumento que está en constante avance, o sea, tú no te puedes quedar en lo que ahora existe, porque incluso tu propia línea va avanzando. Entonces, que sea un constante aprendizaje, que nunca seas profesional, no, yo creo que desde que empiezas la primera vez en el laboratorio, en mi caso, a hacer cosas, ya te estás dedicando a la ciencia. O sea, yo he visto durante mi carrera un cambio. Desde cuando estaba estudiando a la universidad a cuando empecé a hacer experimentos, porque en la física no se habla durante la carrera de fórmulas y en el experimento tú pones números a esta fórmula, entonces todo se vuelve más real, ¿no? ¿Le ves sentido? Exacto, sí, ¿no? Igual, empiezas a dar sentido a la fórmula. Sí, bueno, yo coincido con Isidro, que es un aprendizaje continuo. Nunca acabas de estudiar y de aprender cosas. Y lo que veo es que en estos momentos la ciencia tiene muchos retos abiertos. Es un momento en el que yo creo que hace muchos años que no nos habíamos encontrado en una situación en la que el cambio climático, la energía, las nuevas fuentes de energía, incluso la pandemia ahora, ¿no? Ahora hace 3 años, si nos lo hubieran preguntado,
hubiéramos dicho que a nivel de salud y tal, pues bueno, si encontramos una vacuna para el cáncer, si solucionamos o podemos retrasar las enfermedades neurodegenerativas y tal, pues tendríamos las cosas un poco cubiertas. Y de repente viene una pandemia mundial y nos vuelve a poner de alguna forma en el cero, ¿no? Para empezar otra vez, ¿no? Entonces yo creo que es un momento en el que hay muchos retos enfrente. Y entonces, ¿crees que la ciencia catalana, española, está, digamos, a la altura o acorde de estos grandes retos que mencionas? A ver, tenemos grandes profesionales, de esto no hay ninguna duda. Lo que falta es recursos. España gasta alrededor del 1,5% de su Producto Interior Bruto en investigación y desarrollo, mientras que la media europea está en el 2,3% y hay países que gastan más del 3%. Entonces aquí tenemos un problema de falta de recursos a nivel de inversiones y también a nivel de personal. Hay una precariedad laboral en el mundo científico enorme que hay que resolver de alguna manera. No sé si queréis añadir algo en este sentido. Es que la ciencia, como se hace, es diferente de cómo se hacía hace 50 años, por ejemplo. Ahora es muy importante tener el dinero. La idea que un científico se cierra en su laboratorio y hace su experimento no es muy romántico, no es eso, real. ¿no? Exacto. Ahora se trabaja todo juntos en grandes infraestructuras que necesitan mucho dinero. Entonces es necesario invertir más para poder hacer experimentos que no se pueden hacer en un laboratorio pequeño. Sí, yo esto lo noto sobre todo con nuestras colaboraciones con gente de otros países. Tenemos unos colaboradores en Holanda que, bueno, su ritmo de avance es mucho más rápido. ¿Pero por qué? ¿Son mejores? No. Simplemente tienen más recursos. Y si necesitan hacer un experimento, o lo hacen ellos o simplemente lo delegan en alguien que tenga la experiencia de hacerlo. O simplemente contratan a otra persona para que se dedique a eso. Nosotros, pues bueno, tenemos menos recursos y entonces pues lo hacemos todo más poco a poco, pero mucho quizá más artesanal a veces. Y a mí me sorprende la calidad de la ciencia española para los recursos que tiene. O sea, estamos a muy buen nivel científico en comparación con otros países, pese a que nuestros recursos no están al mismo nivel. Hablando de otros países, en tu caso, Isidro, hiciste, como decías, una estancia en Holanda. Sí, Máximo y Montse habéis estado en Alemania, ¿no? Por ejemplo, ¿veis diferencias a nivel profesional de cuando trabajabas allí y cuando trabajáis aquí, en este sentido también? Bueno, en Alemania sí que hay mucha diferencia. Si se rompe algo, el día después ya está reparado o ya tienes algo nuevo. Esto hace una grande diferencia, ¿no? Porque se puede avanzar mucho más rápidamente y tienes también más tiempo para hacer otras cosas, que es analizar datos o esas cosas. No tienes que preocuparte de cosas que no funcionan, por ejemplo. Sí, y la visión a largo plazo también. O sea, una visión científica de hacia dónde queremos orientar la ciencia que hacemos en el país a largo plazo. Aquí a veces vivimos con los ciclos electorales y esto la ciencia no avanza a base de ciclos electorales. Sí, es muy frustrante que tus proyectos, porque la ciencia, todos sabemos que cuando se dice, se ha hecho un experimento y se ha descubierto algo, y todos sabemos que hasta quizá dentro de 20 años eso no será aplicable. Claro, si en esos 20 años hay 4 o 5 ciclos electorales que ahora te dan más ayudas o ahora menos, pues claro, al final como que no puedes hacer un plan a largo plazo de saber si vas a poder llegar a esas metas. Vale, ahora dejadme que cambie otra vez de tema. Montse, seguro que te lo han preguntado muchas veces, mujeres y ciencia en física, ¿es posible, es fácil? ¿Te has tenido, digamos, que labrar una carrera ahí de forma diferente por ser mujer? ¿Cómo lo ves tú? A ver, es
Posible sí, porque aquí estoy y hay más ejemplos, pero es verdad que sobre todo en física y después cuando empecé a dedicarme al mundo de los aceleradores, es un mundo en el que igual no llegamos ni al 10% de las mujeres trabajando en el mundo de los aceleradores de partículas. Especialmente difícil no lo es, yo nunca he tenido esa sensación, pero es verdad que tienes que trabajar un poco más seguramente que si eres hombre. O sea, para que te escuchen, tienes que demostrar realmente que vales. ¿Y crees que hay un cambio, digamos, a mejor de presencia de mujeres en física en este caso o si seguimos igual, más o menos? No, yo creo que lentamente está cambiando y vamos a mejor. Lo que pasa es que queda mucho trabajo por hacer todavía. Bueno, en cualquier caso podemos reivindicar que la directora del sincrotrón ALBA es Caterina Viscari, Montse, tú responsable, como decías, de coordinar la operación de ALBA, o sea que también tenemos mujeres en papeles importantes, ¿no? Al menos en nuestro sincrotrón, ¿no? Sí. Dejamos esto reivindicado. Esto también me hace pensar, no sé, el oficio, para los tres, de ser científico o científica. La gente se lo imagina que trae consigo muchos sacrificios, digamos, a nivel familiar, logístico del día a día, horarios. ¿Lo veis así o no hay para tanto? O sí, no sé, por ejemplo, Isidro, que movías la cabeza. Sí, a ver, bueno, sacrificios relativos, según, porque si tu trabajo te gusta, pues lo haces de gusto, entonces yo al menos no lo considero un sacrificio, o al menos no es un sacrificio, no me estoy martirizando por ello, así que no sé, sí, son horarios raros, pero bueno, también es verdad que si necesitas un rato para hacer algo, pues te lo tomas y ya está, no pasa nada, o sea, tú dependes de ti mismo, de tu trabajo, y no hay nadie detrás de ti que necesita que tú acabes para poder seguir, así que te lo puedes tomar de otra manera. Generalmente, bueno, la presión que puedas tener en el trabajo es otra, es presión por publicar, presión por tener tu experimento, pero ya te la pones tú, no hay alguien ahí encima tuyo machacándote, no sé, es diferente. Es verdad que el sincrotrón está encendido 6 días... 24 horas. 24 horas. Entonces, puede pasar que tienes que trabajar en el fin de semana o por la noche. Intentamos limitar esto, ¿no? Intentamos automatizar el máximo posible para poder evitar de tener que trabajar en el fin de semana. Pero sí puede pasar esto. No sé, Monse, en tu caso, que igual tienes que incluso estar, no sé si decir de guardia, sí, o no sé si llamarlo así. Sí, en el caso de los aceleradores están encendidos 7 días a la semana, 24 horas, y siempre hay cobertura de personal en sala de control. Claro, esto tiene un impacto en la conciliación de la vida personal y laboral. A nivel familiar, por ejemplo, se necesita una buena logística para llevar a cabo tanto la operación de los aceleradores como después poder dar un buen soporte a los usuarios. A ver, se hace, pero la logística es importante. Bueno, podemos resumir que también como en otros trabajos, no solo de ciencia, ¿no? Organización, logística y ya está, bueno, ¿no? Como todos hacemos. No sé si os ha quedado algo en el tintero por decir. Si no, a mí me queda una pregunta que es deciros cómo os imagináis, lo típico en un futuro, no sé si trabajando también en ALBA, descubriendo algo, no sé, porque es una pregunta muy típica que se hace a los científicos. ¿Qué os gustaría, por ejemplo, los que estáis en experimentos, en qué os gustaría trabajar, en alguna investigación en concreto? No sé, ¿cómo os veis? Sí, bueno, a ver, yo en mi caso de momento estoy continuando los experimentos del proyecto de mi tesis, que, bueno, habían cosas interesantes, pero como siempre, la ciencia nunca acaba. Entonces, yo espero encontrar la prueba que demuestra mi hipótesis en los próximos años, espero. ¿Y podemos revelar un poco por dónde va? Porque ahora nos has dejado así en plantas, ¿decimos? Sí, exacto, sí. Estaba estudiando la hormona de crecimiento, la hormona principal del crecimiento de plantas, y bueno, encontré ahí algunas cosillas que, bueno, indicaban a pensar que pese a que parece a simple vista un mecanismo muy sencillo, simplemente hay
unos cuantos reguladores, parece que es más complejo y que la epigenética tendría un efecto importante en la regulación y todo cobraría mucho sentido. Bueno, estaremos atentas. Esto ha parecido un tráiler de una peli, ¿no? Estaremos atentos a ver si sale. No sé, Máximo, en tu caso. Bueno, en mi caso, en mis experimentos yo intento encontrar nuevos materiales o cambiar las propiedades de materiales que ya se conocen, por ejemplo. Y en este caso sí, me gustaría encontrar algo nuevo que pueda cambiar la física, ¿no? Que pueda cambiar, Sí, que tenga un grande. efecto, sí, que tenga un efecto que hasta ahora no se ha visto nunca. Y esto ha pasado ya de reciente, por ejemplo, con el grafeno, Vale. ¿no? Con la descubierta en el 2004 del grafeno se ha cambiado mucha física. Y esto, perdón, ahora es que me dejan todos con la boca abierta. Y digo, ¿esto qué aplicación tendría la práctica? ¿Nuevos materiales en general? Bueno, en general, sí, se puede utilizar para energía, para producir energía, o para hacer microchips más potentes, computer quantum. Sería una revolución, ¿no? En ese sentido. Exacto, sí. Muy bien. Y finalmente, Montse, ¿tú cómo te ves en un futuro? Yo me veo trabajando para ALBA 2, que es el nuevo proyecto que tenemos en el sincrotrón, participando de su construcción. Y después llamando a la puerta de la sala de control, pidiendo que me dejen trabajar un poco en la puesta en marcha del acelerador. Háblanos solo una cuña muy breve. ALBA 2, ¿qué es exactamente? ALBA 2 es un upgrade de ALBA, que será un cambio sustancial en las características de la luz de sincrotrón que producimos. Ahora llevamos 10 años en operación y ALBA tiene una vida media de 20 años, por tanto tenemos ya que trabajar para el futuro y hemos empezado a trabajar para el futuro y pensamos que en 10 años tendríamos que estar probando un nuevo acelerador que dará unas nuevas prestaciones a los diferentes experimentos. ¿Aquí mismo, en Sardañola? Sí, en el mismo lugar. De hecho, aprovechamos las infraestructuras convencionales, aprovechamos los edificios, aprovechamos lo que nosotros llamamos el túnel donde están los aceleradores y lo que hacemos es renovar todos los componentes del acelerador y buena parte de los componentes de las líneas también se van a renovar. O sea, mientras el ALBA está funcionando, ¿estáis ya pensando? Estamos ya diseñando y vamos a construir ALBA 2. Vamos a parar el sincrotrón durante 1 año y medio para hacer el cambio y luego empezar de nuevo con ALBA 2. Pues Laia, yo espero que nos inviten a brindar por el inicio. Otra botella de cava. Yo me lo estoy imaginando, esa celebración, Montse, para iniciar este primer haz de luz del nuevo sincrotrón. Seguro que sí. Pues lo veremos. Muchas gracias por habernos traído luz a personas que no sabemos de ciencia para esta profesión tan romántica. Y muchas gracias y hasta esa celebración de inauguración de ALBA 2. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Este podcast se realiza gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, a través de su convocatoria anual de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Pues Laia, parece que hemos llegado al final de esta temporada. Muchas gracias a Sara y a todas las personas de ALBA que hemos oído a lo largo de estos 6 programas para mostrarnos la realidad de esta instalación científica tan singular. El placer es nuestro. Esperamos que os haya resultado interesante y que ahora sepáis qué es un sincrotrón y cómo de útil es para investigar cuestiones que pueden mejorar nuestro día a día como sociedad. Nosotras lo dejamos aquí, pero recordad que podéis encontrar más información sobre el sincrotrón ALBA en su web, sincrotronalba.es, y también podéis hacernos las preguntas que queráis, y además es que nos encanta, en la sección de comentarios de la plataforma de podcast. Y además que las respondemos, estamos atentas ahí. Y también podéis estar al corriente de lo que hacemos siguiéndonos en redes sociales. Estamos como Sincrotrón ALBA, ya lo sabéis, en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. También podéis suscribiros a nuestro boletín de noticias bimensual, no somos
somos muy pesados. Encontraréis el enlace para ello en la web del sincrotrón y también en la descripción del podcast. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Nos vemos muy pronto en la segunda temporada de Acelerando Electrones. Ya sabéis, el podcast que ilumina la ciencia. Hasta pronto. Chao.